Capítulo 17. Un día con Snape. La mañana siguiente transcurrió mucho mejor que la anterior, por así decirlo. No tuvo que preocuparse por los Gryffindors sarcásticos ni por las miradas indiscretas mientras comía. En cambio, lo sacaron a rastras, casi literalmente, de la cama a las 5:30 de la mañana y le dijeron que tenía media hora para prepararse y desayunar antes de tener que estar castigado a las 6. Harry se vistió a toda prisa y desayunó rápidamente, y apenas empezaba a sentirse humano de nuevo cuando se presentó al castigo. Las únicas veces que se había levantado tan temprano desde que empezaron a llegar las cartas a Private Drive fue porque Wood estaba completamente loco, pero al menos entonces podía hacer algo que le gustaba. Esta vez no sabía qué tendría que hacer, y Harry rezaba para que fuera algo parecido a fregar calderos, porque no estaba seguro de poder manejar un cuchillo. Harry trabajó en silencio durante la primera media hora mientras escribía un ensayo sobre cómo controlar su temperamento. Le habían dado varios libros de referencia, y no fue hasta las 6:20 que empezó a hojearlos. Hasta entonces, su mayor reto había sido espabilarse lo suficiente como para que sus dedos y la pluma cooperaran, incluso después de las horas de práctica que había dedicado durante las vacaciones. Después de 10 minutos, había leído los 5 títulos que le habían dado: El legado de Merlín, La filosofía de los fundadores, La derrota de Grindelwald, Titanomaquia y un libro sobre Hitler, además del resumen de la contraportada. Los dos últimos libros volvieron a sorprender a Harry, ya que ambos eran libros mugles, y Harry finalmente habló. «No lo entiendo, señor», dijo con cierta vacilación, ya que nunca antes se había atrevido a hablar en detención. «En Prince Manor se ve claramente que usted es de sangre pura. Aquí cita un libro que cree que Hermione conocerá, y luego me da 2 libros mugles para que los consulte para mi ensayo. No tiene sentido». Severus suspiró mientras miraba al chico por encima del Daily Prophet que acababa de recibir. Nunca había sido madrugador, y había tenido que levantarse aún más temprano para organizar el castigo matutino de Harry, y sabía que era imposible creer que el mocoso le agradeciera su consideración y sacrificio. Como recordarás, la mansión lleva el nombre de Prince. La familia Prince es tan antigua y pura como los linajes Malfoy y Potter, pero el linaje Snape, con el que se casó mi madre, es puramente mugle. «Entonces eres mestizo», resumió Harry. Llevaba 1 año y medio en el mundo mágico y había aprendido algunas cosas además de las que le enseñaban en clase. «Sí, señor Potter, soy mestizo», respondió el hombre moreno mientras tomaba un sorbo de su café matutino. Sin embargo, mis abuelos no estaban orgullosos de que su único hijo hubiera manchado el linaje al casarse con un mugle, y mi padre odiaba todo lo relacionado con la magia, así que me crié en un barrio mugle. «Ya veo», respondió el chico mientras volvía a su ensayo. Tras unos instantes de silencio, Harry levantó la vista una vez más. «¿Así fue como conociste a mi madre?». Aquellas palabras helaron la sangre de Severus, quien permaneció en silencio durante varios instantes antes de responder. «¿Qué te hace preguntar eso?». «Estaba pensando que no sería probable que se hicieran amigos después de Hogwarts, ya que pertenecen a casas rivales», afirmó Harry, escribiendo otra frase en su ensayo. «Ningún Gryffindor se junta con ningún Slytherin, y eso es especialmente cierto si el Gryffindor es de origen mugle, como mi madre». Severus tuvo que admitir que la niña tenía razón. «Sí», respondió finalmente. «Tu madre vivía a pocas calles de mi casa, y nos conocimos en un parque varios años antes de empezar en Hogwarts. Fui yo quien le dijo por primera vez que era bruja». «¿Cuándo te enamoraste de ella?». Harry solo tenía 12 años y no le interesaban las chicas, pero sabía que su madre había amado a James. Al menos eso creía, y que James había amado a su madre. También era lógico pensar que su madre había amado a Snape en algún momento, ya que él era su padre, y que Snape la habría amado a ella también. «Estás castigado y no deberías hablar, Potter». «Cállate y vuelve al trabajo», espetó el hombre, haciendo que Harry frunciera el ceño. No había tenido problemas para responder a las demás preguntas. ¿Qué tenía de malo esta? Sin embargo, no se atrevió a insistir, así que hojeó el libro de Grindelwald y escribió unas líneas más para su ensayo. Durante más de 10 minutos reinó un silencio absoluto en la habitación, roto solo por el pasar de una página o el rasgueo de una pluma. Severus miró fijamente al niño de cabello oscuro al otro lado de la habitación mientras tomaba su café matutino y reflexionaba sobre la pregunta. No era propio de él revelar nada sobre sí mismo, y su relación con Lily era la más sensible y personal de todas. La había amado desde que la vio por primera vez, y ese amor había perdurado a pesar del dolor de perderla a manos de James.
Por eso la había recibido con tanto entusiasmo cuando apareció en su puerta aquella fría noche de octubre, hacía 13 años. Severus suspiró al observar al chico al otro lado de la habitación, trabajando en silencio. Sí, su carácter obstinado e independiente aún lo sacaba de quicio, pero tenía que admitir que ambos rasgos eran heredados del padre del chico, y probablemente por eso chocaban tanto sus personalidades. Ninguno estaba dispuesto a ceder ante la voluntad del otro, y ambos creían poder valerse por sí mismos. Severus comprendió que esto último se debía a que ambos se habían visto obligados a valerse por sí mismos desde muy pequeños. Me enamoré de tu madre desde el primer momento en que la vi, susurró finalmente, negándose a mirar al niño, pero sí notó la ausencia inmediata de la pluma que le rascaba. La primera vez que la vi, estaba ayudando a un pajarito que se había caído del nido, y no pude evitar enamorarme de su dulzura y cariño. En realidad, fue más bien un enamoramiento, admitió en voz baja con un suspiro. Me escondí detrás de unos árboles y la observé jugar en el parque durante semanas. Ella pertenecía a un mundo completamente distinto al mío. Tenía todo lo que podía desear, y yo era el hazmerreír del barrio por mi ropa desgastada y mi padre, un vago borracho. La única razón por la que finalmente me presenté fue porque la vi hacer magia accidentalmente y por fin tuve algo que me conectaba con ella. Aunque Severus no miraba a Harry, el niño le prestaba toda su atención. Habían hablado un par de veces en las últimas semanas, pero Snape siempre se había mostrado muy reservado y se negaba a hablar de sí mismo. Todo lo que Harry había aprendido sobre él hasta entonces había sido mediante la observación. Esta era también la primera vez que se atrevía a preguntarle algo sobre su madre. ¿Eran buenos amigos desde hacía mucho tiempo?, preguntó Harry finalmente tras varios momentos de silencio. Antes de Navidad, había pensado que Snape era igual que todos los demás Slytherin y que odiaba a su madre por las circunstancias de su nacimiento. Ahora no sabía qué pensar. No podía imaginarse a ningún Slytherin siendo tan amigo de una Gryffindor como para tener un hijo con ella, aunque no supiera de su existencia. Tu madre fue mi mejor amiga desde que me presenté hasta el final de nuestro 5º año. Severus no estaba seguro de qué le impulsaba a contarle todo esto al chico, pero simplemente no podía quedarse callado. Después de eso, ni siquiera me dirigió la palabra. ¿Cómo es posible? Todo lo que Harry había oído sobre su madre era sobre lo amable, compasiva, dulce y comprensiva que era. Que ni siquiera le hablara a quien había sido su mejor amiga durante muchos años no encajaba con la imagen que tenía de ella. En cuanto empezamos el colegio, tu padre, Severus tuvo que detenerse. Estaba teniendo esta conversación con el chico porque James Potter no era su padre biológico. No podía llamarlo así ahora. En cuanto empezamos el colegio, James Potter le tomó cariño a tu madre. Era inteligente, guapa y divertida, y él era el heredero de la familia Potter. Severus se detuvo de nuevo mientras pensaba en cómo formular la pregunta para que el chico de 12 años lo entendiera. Sobra decir que no te llevas bien con el señor Malfoy, ¿verdad? Harry arrugó la nariz con solo pensar en Malfoy. ¿Qué tenía que ver él con esta conversación? Malfoy es un... Ten cuidado con las palabras que usas, señor Potter, interrumpió Severus con una leve sonrisa que hizo que Harry lo fulminara con la mirada, pero se callara. Bueno, para mí, James Potter era igual que el señor Malfoy para ti. Se creía dueño del mundo, y todos a su alrededor parecían venerarlo, lo cual lo empeoraba aún más. Harry no pudo evitar fruncir el ceño, pero guardó silencio. Al igual que su madre, lo único que Harry había oído decir sobre James, salvo los Dursley, claro está, era que era un gran hombre. Pensar que pudiera ser como Malfoy le repugnaba profundamente y le daban ganas de gritarle a Snape que se callara y dejara de hablar así de él. Sin embargo, Snape no decía todo aquello con mala intención, como había hecho antes, y Harry pensó que lo mejor era no interrumpir su explicación. James se creía dueño del mundo y estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería, pero Lily vio más allá de su encanto y su apariencia. Ella vio quién era en realidad. Severus decidió no expresar su opinión sobre quién era James Potter, pero no pudo evitar preguntarse qué le había pasado. Nunca había sido de los que temían decir lo que pensaban. A menudo lo llamaba un cretino arrogante y prepotente y no quería tener absolutamente nada que ver con él. Pero se casó con él, Harry no pudo evitar señalar con el ceño fruncido. Nada de esto tenía sentido. Su padre había sido un buen hombre. Incluso había sacrificado su vida para darle a su madre la oportunidad de rescatarlo y huir para que pudieran vivir juntos. Sí, pero no fue hasta 7º año, cuando fueron prefectos juntos, que se dignó a hablarle.
Severus se pasó la mano por el pelo, desde la coronilla hasta las puntas, mientras los recuerdos del pasado le invadían. Para entonces, ya había madurado bastante, mucho más que algunos de los demás de nuestro curso. Una vez más, Severus no sintió ganas de mencionar a Black. Black había sido su peor pesadilla hasta que dejaron Hogwarts, y solo había sellado el trato al traicionar a los Potter como lo había hecho, arrebatándole así a su Lily de este mundo. Así que así fue como terminaron juntos, pero aún no me has dicho por qué ella no te hablaba después del 5º año. Hagrid le había contado que sus padres habían sido prefectos jefes en Hogwarts, así que no le había resultado difícil imaginar cómo habían empezado a estar juntos después. Te lo diría si dejaras de interrumpirme, espetó Severus, mirando fijamente al niño. Todavía no sabía por qué hablaba de esto. Como ya te dije, James estaba completamente enamorado de tu madre, y ella no quería saber nada de él. En cambio, prefería estar conmigo, y eso frustraba a James enormemente. Por eso, me convertí en la principal víctima de su tormento. La única, en realidad, replicó Severus con el ceño fruncido. Siendo completamente honesto consigo mismo, la mayoría de las cosas que Potter y Black habían sido eran muy parecidas a las de los gemelos Weasley, solo que con más dinero y más aires de grandeza. Habían gastado bromas y se habían metido en un montón de líos, pero él había sido el único con el que habían sido crueles, que probablemente era la razón por la que eran tan queridos. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de los recuerdos, Severus continuó. El hecho de que se metieran tanto conmigo enfurecía a tu madre, que siempre salía en mi defensa. Sin embargo, al final del 5º año, me humillaron delante de un montón de gente, y cuando tu madre volvió a defenderme, mi humillación aumentó, así que le grité y la insulté. Intenté disculparme después, pero no me hizo caso. Severus miraba fijamente la pared de losas, con la mirada perdida, y negó con la cabeza en silencio. Lily había sido su mundo entero, y con una sola palabra había echado por tierra su amistad. Si no te hablaba, insistió Harry, sin poder evitarlo, ¿cómo es que acabó acostándose contigo y teniendo un hijo tuyo en lugar de con el hombre con el que se casó? Una noche vino a verme, la voz de Severus sonaba hueca al recordar a Lily parada en su puerta bajo la lluvia y el viento. Acababa de enterarse de que sus padres habían muerto repentinamente y estaba llorando. Era muy unida a su madre, así que estaba muy afectada, y James estaba de viaje de negocios. Como yo conocía su relación con sus padres, sintió que yo era la única persona a la que podía recurrir, así que la recibí. Nunca he sido de los que consuelan, pero era mi mejor amiga, así que hice lo que pude. Bebimos y hablamos de buenos recuerdos de nuestra infancia. Antes de que nos diéramos cuenta, una cosa llevó a la otra y. No pudo terminar la frase, y sabía que no hacía falta. Harry lo había entendido con solo eso. Ya veo, respondió Harry con el ceño fruncido. No podía evitar creer que su madre había amado a James, pero después de ver las cosas desde el punto de vista de Snape, tuvo que preguntarse si ella también lo había amado a él. Sin embargo, su proceso de pensamiento se vio interrumpido por un repentino golpe en la puerta. Dado que se encontraban en el aula de pociones, le resultó extraño oír a alguien llamar para entrar, pero tuvo que admitir que tenía cierto sentido, ya que la clase no comenzaba hasta dentro de media hora. Harry moría de ganas de saber quién se presentaría tan temprano, pero sabía que no debía parecer demasiado obvio con sus preguntas, así que bajó la cabeza para seguir trabajando en su ensayo. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida cuando Snape se puso de pie y dijo con voz pausada: «Buenos días, señor Malfoy». Harry levantó la cabeza de golpe y se giró rápidamente para fulminar con la mirada a su archienemigo. Draco le devolvió la mirada, pero Snape los ignoró a ambos. «Muy bien, señor Potter, guarde sus cosas. Usted y el señor Malfoy van a preparar el aula para las clases de hoy». Harry y Draco se miraron con una expresión de absoluto horror. Era imposible que Snape hablara en serio. Aquello era sin duda una muestra de su sadismo, y ninguno de los dos lo agradecía. Sin embargo, sabían que era mejor no discutir, así que, tras una última mirada fulminante, se volvieron hacia Snape, negándose a hablar. Snape les dio las instrucciones y cada chico se puso a trabajar. Harry usó el hechizo de copia que McGonagall le había enseñado la noche anterior para transferir el texto de pociones que cada una de las 3 clases de Snape estudiaría ese día a la pizarra, después de que Draco la borrara de las lecciones del día anterior. Una vez hecho esto, ambos chicos se pusieron a buscar los ingredientes que las distintas clases necesitarían para la lección, y aunque intentaban mantenerse lo más alejados posible, sus caminos se cruzaban de vez en cuando.
Más de una vez, Draco tiraba al suelo algún ingrediente que le pertenecía a Harry, y este respondía pisándole el pie con fuerza cuando se agachaba para recogerlo. Sigan así, muchachos, respondió Snape con su voz suave, indicando que disfrutaba enormemente de la situación. No hay límite a la cantidad de días que puedo hacerles pasar por este ritual, ya que aún nos quedan 5 años y medio juntos. Eso hizo que ambos chicos se separaran rápidamente, dividiendo los ingredientes de manera que Harry se quedara con una mitad de la habitación y Draco con la otra, asegurándose así de no volver a cruzarse en ningún otro momento. En cuanto el aula estuvo lista, Harry y Draco se sentaron en lados opuestos de la sala y comenzaron a copiar los apuntes que sabían que necesitarían al final de la clase, mientras el resto de los alumnos entraban. Harry sintió alivio cuando Ron se sentó a su lado y Hermione y Neville ocuparon la mesa frente a ellos. Aunque no pudieran hablar en ese momento, le proporcionaban una distracción muy necesaria. Había querido subir a esperar a que Hermione saliera de la enfermería y luego acompañarla a clase, pero se sintió aliviado al verla incluso ahora. Había vuelto a ser la Hermione de siempre, y se la veía absolutamente eufórica. Cuando Snape comenzó la lección, parecía que no había habido absolutamente ninguna diferencia entre ese momento y cuando les había recogido el último frasco de pociones antes de las vacaciones de Navidad. Recogió sus deberes con la misma severidad de siempre y ni siquiera miró a Harry mientras explicaba y demostraba la forma correcta de cortar la raíz de diente de león, con el grosor adecuado. Aunque esto entristeció a Harry, pues pensó que a Snape realmente no le importaba, decidió intentarlo en esta clase. Sacó papel y tinta nuevos para empezar a tomar apuntes en cuanto comenzó la lección. Harry fingió no darse cuenta del pergamino que Ron le deslizó para jugar al ahorcado, y cuando el pelirrojo le dio una patada por debajo de la mesa para llamar su atención, Harry le devolvió la patada, ganándose una mirada fulminante de Snape y Hermione cuando Ron gritó de dolor y se masajeó la espinilla. Sintió que sus esfuerzos habían valido la pena cuando, sentado con los ingredientes preparados y listos para ser inspeccionados, Snape no hizo ni el más mínimo comentario sobre la calidad, o la falta de ella, de su trabajo. No lo elogió, pero asintió silenciosamente, casi imperceptiblemente, lo que llenó a Harry de satisfacción. Harry caminó con sus amigos a sus 2 siguientes clases y estaba feliz de poder hablar con ellos abiertamente a la hora del almuerzo. Les contó, con alegría, sobre el castigo con McGonagall y cómo Draco había sido enviado con Filch. Hermione pareció un poco molesta de que McGonagall le enseñara un nuevo hechizo y Harry prometió enseñárselo tan pronto como pudieran estar solos, ya que la amenaza de la mujer aún resonaba claramente en sus oídos. Simplemente mostrárselo a Hermione no iba a servir de nada, pero no quería arriesgarse ahora. Todos estaban decepcionados de que estuviera castigado durante 3 días, por lo que solo podría estar con ellos durante la clase y el almuerzo. Ron, por supuesto, gritó que Snape estaba siendo injusto y Hermione se lanzó a una discusión sobre que en realidad no era tan severo y que Snape obviamente estaba suavizando bastante su castigo. Harry optó por mantenerse al margen del conflicto, ya que Ron todavía lo miraba con mala cara por la patada que le había dado antes, y en su lugar charló ociosamente con Neville hasta que recordó algo que quería preguntarle a Hermione. Oye, Hermione, dijo de repente, interrumpiendo así su discusión con Ron sobre cómo tomar apuntes antes de clase, modificarlos durante la misma y usar códigos de colores después, afianzaba la información y te preparaba para la clase. ¿Has oído hablar alguna vez del prisionero 24601? ¿Prisionero, eh? Preguntó Ron mientras se atiborraba de comida. El prisionero 24601, Ronald. Exclamó Hermione con exasperación, ignorando sus malos modales. Al volverse hacia Harry, frunció el ceño un instante, y luego sus ojos se iluminaron de emoción. Ese es el número de Jim Valjean en Los Miserables. No sabía que habías leído ese libro, Harry. En realidad, no. Harry sintió que un ligero rubor le subía a las mejillas mientras observaba los guisantes que revolvía en su plato. Sintió la mirada curiosa de Hermione clavada en su frente, así que volvió a alzar la vista para explicarse. Snape lo mencionó anoche y dijo que si quería saber su relevancia, debía preguntarte, ya que era un libro Muggle y probablemente lo habías leído. Decidió que lo mejor era omitir la parte en la que Snape decía que Hermione probablemente se lo había memorizado. Claro que lo he leído, exclamó Hermione, olvidándose por completo de la pata de pollo que se le estaba enfriando en el plato. Mis padres también me llevaron a ver la obra justo antes de empezar en Hogwarts. Es un libro maravilloso sobre un obispo que hace todo lo posible por olvidarse de sus propias comodidades y ayudar a los pobres.
Luego se explayó explicando cómo el señor Monseñor vivía en la miseria, conservando solo unas pocas piezas de plata, que, según insistió, eran de suma importancia. Harry no tardó en sentir que la cabeza le daba vueltas. ¿Vale, Hermione? Interrumpió con vacilación, completamente confundido. ¿Qué tiene que ver un obispo con el prisionero 24601? Ah, claro, Hermione sacudió la cabeza para despejar su mente antes de continuar. Como ya dije, el prisionero 24601 era conocido como Jim Valjean durante sus 19 años en prisión. Fue arrestado originalmente por romper el cristal de una panadería y robar una hogaza de pan para alimentar a los 7 hijos huérfanos de padre de su hermana durante la Revolución Francesa. Verás, después de la muerte de su cuñado, a su hermana le resultó difícil. Si bien seguir la historia del prisionero real era un poco más fácil que seguirle el hilo al obispo de antes, la cabeza de Harry seguía latiendo a 1000 por hora. Snape tenía razón. Esto era algo a lo que realmente debería haber dedicado mucho tiempo. Supuso que no debería sorprenderle, ya que se trataba de Hermione, y ella tenía una memoria excelente. Quizás no lo tuviera memorizado palabra por palabra, pero sin duda recordaría todos los detalles. Al menos ahora sabía que la referencia era a alguien arrestado por intentar alimentar a una familia hambrienta. Cuando terminó el almuerzo, los 4 amigos se colgaron las mochilas al hombro una vez más. Sin embargo, mientras Ron, Hermione y Neville se dirigían a las escaleras para la clase de defensa contra las artes oscuras, Harry se giró hacia las escaleras que conducían a las mazmorras. «Harry, ¿a dónde vas?» «Tenemos la clase de Lockhart después», gritó Hermione. «Oh, se me olvidó decírtelo», se dio cuenta Harry, intentando de inmediato reprimir la culpa que lo invadía. «Snape me va a sacar de la clase de Lockhart, y me va a enseñar defensa él mismo». Harry se mordió el labio inferior al ver cómo Hermione abría los ojos de par en par, Ron fruncía el ceño con más fuerza y la mochila de Neville se le resbalaba un poco del hombro. «Bueno, supongo que nos vemos mañana». Harry se despidió con un gesto torpe y volvió a las mazmorras. Era como si prácticamente viviera allí. Cuando Harry entró de nuevo en el aula de pociones, tuvo que reprimir un gemido. Snape le había dicho que daría clase a un grupo de 4º año, pero no le había dicho que sería la clase de 4º año de Gryffindor y Slytherin. No solo se iba a anunciar por todo Gryffindor que recibiría un trato especial y que no tendría que asistir a clase por ser hijo de Snape, sino que además era la clase en la que estaban Fred y George. Por mucho que los gemelos le hicieran reír, dudaba mucho que quisiera verlos traumatizar a Snape en persona y sentía que sería mucho más fácil concentrarse con ellos lo más lejos posible. Como para demostrar su punto, en cuanto Harry entró en la habitación, los rostros de ambos gemelos se iluminaron con sonrisas idénticas. Lo saludaron con la mano, y cuando Harry los ignoró y se dirigió al escritorio individual que Snape le había reservado, ellos se acercaron a él. ¿Qué? ¿Vivir con Snape durante 2 semanas te da tal ventaja en pociones que puedes saltarte 2 niveles? Preguntó Fred, apoyándose en el escritorio de Harry. Sí, eso es un salto bastante grande, intervino George. Hermione no se puso histérica de celos cuando se lo contaste. Estoy segura de que se sabe de memoria incluso el material de 7º año. Sí, sería capaz de preparar una de esas pociones con los ojos cerrados. Harry se irritó ligeramente ante ese comentario, ya que Hermione acababa de preparar una poción extremadamente avanzada que ni siquiera se enseñaba a los alumnos de 7º año, sin inmutarse. En realidad, solo estoy aquí para... Weasley y Weasley, tomen asiento. Harry dio un respingo cuando la voz fría de Snape habló justo detrás de él. Definitivamente iba a tener que averiguar cómo ese hombre era tan bueno para escabullirse. En cuanto sonó el timbre, Snape explicó con todo lujo de detalles que Harry estaba trabajando en un proyecto aparte y que no debían molestarlo, ni él los molestaría. Cuando por fin pudo ver los materiales sobre su escritorio, no pudo evitar sonreír al ver que su carpeta naranja había quedado completamente vacía. Sin embargo, al abrirla, tuvo que reprimir un gemido al ver que las únicas 2 cosas que contenía eran las instrucciones para el ensayo de hoy y un programa de estudios prácticamente idéntico al de pociones que había recibido en septiembre. De alguna manera, se había autoengañado pensando que salir de la clase de Lockhart le ayudaría a disfrutar más de la asignatura, y ahora se enfrentaba a una dura realidad que le recordaba que la clase de Snape era la segunda que menos le gustaba. Cambiar a Snape como profesor no iba a aumentar el interés por la materia. Al menos sabía que sería más precisa y merecería la pena que las tonterías escritas en los libros de Lockhart.
A Harry le resultaba increíblemente difícil abstraerse de la clase de Snape para concentrarse en el material que debía leer para defensa contra las artes oscuras. Al pensarlo, le pareció irónico, ya que había pasado la mitad del último año y medio ignorándolo durante sus propias clases. Sin embargo, al final de la hora, Harry se sintió algo agradecido por la sesión de estudio obligatoria, pues le daría alguna posibilidad de ponerse al día con todo el trabajo. ¿Cómo te fue, Harry? La voz de Snape era tranquila, y Harry hizo todo lo posible por contener una réplica sarcástica mientras miraba al hombre. Si mañana preparo una poción para agudizar el ingenio en lugar de un bálsamo para las contusiones, ¿me la acreditarán igualmente? Solo bromeaba a medias y cerró de golpe el libro de defensa usando una hoja de pergamino como marcador. No, pero te vendrían bien todos los puntos extra que puedas conseguir, comentó Snape con una leve sonrisa. Luego frunció el ceño mientras observaba al chico de 12 años. Es difícil concentrarse en un tema mientras no paras de hablar de otro, comentó el adolescente mientras se frotaba los ojos con las palmas de las manos. Qué curioso que nunca hayas tenido ese problema, comentó Snape con sequedad. Tú y el señor Weasley siempre habéis estudiado el fascinante tema del Quidditch con todo lujo de detalles, mientras yo me explayo sobre el glorioso milagro de salvarte la vida. Como Harry no respondió, Snape suspiró. Quizás pueda hablar con la señora Pince y te permita estudiar en la biblioteca durante esta hora. Por ahora, deberíamos ir al aula de estudio. Esperó pacientemente a que el chico de pelo oscuro recogiera sus cosas del colegio. Supongo que entonces es inútil preguntar si tenías alguna duda sobre el material. Todavía no, respondió Harry. Hasta ahora parece relativamente sencillo, pero es interesante pensar que una varita no es el verdadero medio de defensa de un mago, sino que depende más bien de su nivel de habilidad y conocimiento. Espero que incluyas ese tipo de detalles en tu ensayo, señor Potter. Así como la forma en que un mago conserva la habilidad necesaria para que sea una buena defensa. Sí, murmuró Harry, ignorando la mirada fulminante que le dirigió el profesor de pociones mientras cruzaban el pasillo y se separaban. La sala de estudio no estaba tan llena como el día anterior, ya que aún faltaba un poco de tiempo y muchos alumnos venían de la clase anterior, así que Harry encontró un asiento en el rincón del fondo y se dispuso a terminar de leer el capítulo de su defensa. Se titulaba El arma de un mago y explicaba cómo, en sí misma, una varita era un trozo de madera inútil tallado con un diseño elegante y, en realidad, solo una herramienta para acceder a la verdadera arma de un mago, que residía en su interior. Una vez que logró concentrarse, Harry encontró la lectura fascinante y solo levantó la vista cuando alguien le dio un codazo muy fuerte en el hombro. Con la mirada furiosa, vio a la chica que le había pedido prestada una pluma. Debíamos remover el bálsamo para moretones en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario después de añadir los ojos de Tritón. Tracy escribió en el sentido de las agujas del reloj y yo en sentido contrario. Durante varios segundos, Harry se quedó mirando a la chica con evidente asombro. Tenía el pelo largo, rubio dorado, recogido en una gruesa trenza que le caía por la espalda hasta la cintura, y unos ojos azules claros. No parecía haber ni rastro de conflicto en su rostro mientras lo miraba esperando una respuesta. Aclarando su garganta, Harry empezó a rebuscar en su mochila sus cosas de pociones. Voy a revisar rápidamente, de todas formas debería empezar con ese ensayo, ya que es lo primero que tengo que entregar. Era consciente de que ambas chicas esperaban pacientemente mientras él rebuscaba en sus apuntes intentando encontrar el lugar correcto, y se maldijo a sí mismo al recordar que Hermione había declarado que siempre resaltaba con un color determinado la dirección en la que se debía remover la poción para poder encontrarla fácilmente, ya que era una instrucción vital y fácil de equivocar. Quizás tenía razón. Mis apuntes dicen que hay que removerla en el sentido de las agujas del reloj 15 veces hasta que tenga un color azul suave, y luego dejarla hervir a fuego lento durante 5 minutos. ¿Estás segura de que es en el sentido de las agujas del reloj?, preguntó la rubia con el ceño fruncido, mientras Tracy le dedicaba una sonrisa triunfal. Harry deseaba con todas sus fuerzas recordar el nombre de la chica. Ella, Tracy y un chico de pelo castaño oscuro y espeso que en ese momento estaba al otro lado de la sala mirando un libro de encantamientos con Daphne Greengrass, siempre se sentaban juntos en todas las clases que había tenido con los Slytherin. Los tres eran callados y solo hablaban cuando se les preguntaba algo, pero siempre sabían las respuestas. Tampoco andaban con Pansy y Draco, así que Harry había tenido muy poca interacción con ellos. De hecho, solo recordaba el nombre de Tracy porque la rubia apenas lo había mencionado.
Harry pensó un minuto, intentando apartar de su cabeza el tema de su nombre. Sí, estoy seguro porque dice que se vuelve azul suave y Hermione nos dijo que las pociones que se revuelven en el sentido de las agujas del reloj se aclaran y las que se revuelven en sentido contrario se oscurecen. El ceño fruncido de la niña se transformó en una expresión pensativa mientras reflexionaba sobre ello. Nunca lo había pensado antes, ¿cómo recuerda cuál es cuál? Neville le preguntó eso una vez y ella dijo que si miras hacia el norte, el sol se mueve en el sentido de las agujas del reloj y, a medida que avanza la mañana, amanece más claro, respondió Harry. Recordaba muy bien esa conversación porque Neville estaba desesperado por encontrar pistas para recordar y Ron le acababa de decir a Hermione que la consideraba un poco tonta. Eso es interesante, comentó Traki hablando por primera vez, y Harry se alegró de que no lo hubieran hecho. No parecían molestos ni ofendidos por el hecho de que mencionara los nombres de sus amigos de Gryffindor. Ninguna de las chicas dijo nada más, así que Harry volvió a su trabajo. Sin embargo, en lugar de seguir leyendo su defensa, se puso manos a la obra y empezó a trabajar en su ensayo sobre las propiedades del bálsamo para moretones que los alumnos de segundo año tendrían que preparar en pociones a la mañana siguiente. La fecha límite era al comienzo de la clase, y Harry presentía que Snape lo castigaría severamente si no entregaba uno. En cuanto terminó la hora de estudio, Harry acompañó a Severus a su despacho, donde Severus corrigió los ensayos y Harry hizo los deberes. Después, empezó a recitar las frases que le habían asignado por pelearse con Malfoy hasta la hora de la cena, cuando volvieron a los aposentos personales del profesor de pociones para comer en la mesa. Te vi hablando con la señorita Hinton esta tarde, dijo finalmente Severus mientras se acomodaba en una de las sillas del comedor. ¿Eh? Fue la única respuesta de Harry. Estaba aburrido a más no poder y se moría de hambre. La señorita Hinton habló contigo durante la hora de estudio después de clases hoy. Severus intentó mantener la voz tranquila, pero deseaba sinceramente que el chico al menos intentara seguirle el ritmo. Ah, sí, respondió la adolescente encogiéndose de hombros, lo que hizo que Severus apretara la mandíbula. Me preguntó en qué dirección debía remover el bálsamo para moretones después de añadir los ojos de Tritón, porque ella y Traki Davis habían escrito instrucciones opuestas. Veo. Sí, la verdad es que me sorprendió que hablaran conmigo. ¿Por qué? Cuando Harry se encogió de hombros de nuevo, Severus lo fulminó con la mirada. Usted es perfectamente capaz de hablar, señor Potter. Supongo que simplemente no estoy acostumbrado a que los Slytherin me hablen. No especificó que fue el hecho de que fueran algo amigables lo que lo desconcertó. Había hablado con Malfoy y su grupo muchas veces, y cada uno de esos encuentros siempre terminaba de forma desagradable de una u otra manera. Hay muchos tipos diferentes de Slytherin, Harry, respondió Severus con sencillez. No todos los Ravenclaw son sabelotodos insoportables que no pueden callarse la boca, no todos los Hufflepuff son idiotas llorones que solo quieren jugar a las escondidas en la playa, no todos los Gryffindor son adictos a la adrenalina sin cerebro, y no todos los Slytherin son fanáticos crueles y orgullosos. La casa Slytherin valora la ambición, y eso no es necesariamente algo malo. Ya te lo dije durante las vacaciones. Sí, es diferente verlo en persona, comentó Harry. No se dijeron nada más mientras cenaban, y después Harry fue enviado a su habitación para seguir ensayando sus líneas hasta la hora de acostarse. Mientras se duchaba y se cepillaba los dientes, a Harry le pareció gracioso que, en cierto modo, deseara tener castigo esa noche, ya que eso significaba que podría ver a Ron. Quizás no hubieran podido hablar mucho, pero habría sido algo. Por fin había pasado un día, y solo tenía que sobrevivir o dos más, terminar sus líneas y sería libre de nuevo. Esperaba vivir tanto tiempo, porque seguir a Snape todo el día y no hacer nada más que recitar sus líneas y hacer los deberes lo iba a volver loco poco a poco. Capítulo 18. El diario el miércoles y el jueves transcurrieron sin incidentes, y Harry se había convencido de que estar castigado era lo más aburrido del mundo. Se aseguró de terminar rápidamente sus líneas y su ensayo, y se había mordido la lengua con tanta fuerza para evitar cualquier confrontación con Malfoy por las mañanas que le dolía un poco comer. Por lo tanto, estaba bastante seguro de que finalmente lo liberarían del castigo y le permitirían regresar a la torre de Gryffindor con sus amigos. El jueves por la mañana, Harry tuvo su primera clase práctica de defensa con Snape. Tras terminar sus líneas y su ensayo, Harry se había obsesionado con el material de lectura para defensa. Incluso había empezado a imitar a Hermione y a usar colores para sus apuntes. Mientras Hermione se sentía muy orgullosa, Harry tuvo que contener la risa ante la mirada de horror que le dirigió Ron.
Después de haber leído tanto, Harry sabía que, aunque no intentaría ninguno de los hechizos de los que habían hablado al principio, estaba muy emocionado por la clase de defensa, la primera desde que asistía a Hogwarts. Buenos días, Harry, lo saludó Snape. Sin dudarlo un instante, Harry le entregó su ensayo. Leer ese capítulo fue bastante interesante, y creo que ahora entiendo por qué Hermione es mucho mejor con los hechizos, respondió con una media sonrisa. ¿Por qué crees que es así?, preguntó Severus con una leve sonrisa. Sabía por qué a la señorita Granger le resultaba más fácil que al resto de sus amigas, pero sabía que explicar la información sería inútil. Las lecciones orales tendían a olvidarse, pero cuando el alumno era capaz de comprender una lección por sí mismo o de ponerla en práctica, era más probable que la recordara. Esa era una de las razones por las que insistía tanto en que los alumnos hicieran sus prácticas de pociones por su cuenta. Ahora se concentra mucho mejor, respondió Harry con un ligero rubor. El capítulo había explicado con bastante claridad que una bruja o un mago necesitaba aprender a canalizar su magia, que las emociones erráticas podían hacer que la magia sin entrenamiento fuera impredecible y que la mejor manera de controlarla era controlar las propias emociones y concentrarse. Y aún así, todos se preguntan por qué no permito charlas ociosas en clase. Dicho esto, Severus dejó caer de golpe la funda de la varita que había comprado en el callejón Diagon durante las vacaciones. Le juro, señor Potter, que si me pregunta para qué es, tendrá la mejor caligrafía de toda la escuela, porque durante un mes entero escribirá ensayos sobre defensa y teoría de varita sin siquiera mirarla. Haré controles rutinarios, y las consecuencias serán las mismas si lo pillo sin ella. Y bien, ¿para qué es? Harry parpadeó mientras observaba el objeto que tenía delante. Es una funda para varita. Había leído sobre ellas en el primer capítulo de su libro de defensa personal. Junto con el control de las emociones y la concentración para controlar la magia, se hablaba de medidas de seguridad, como llevar la varita en una funda. Eso sería correcto, ¿ahora para qué es? Severus sintió un pequeño orgullo sádico al hacer la pregunta que acababa de prohibirle a Harry que hiciera. Mantiene la varita del mago a salvo y le ayuda a llevarla consigo en todo momento, recitó Harry con facilidad. ¿Cómo se asegura exactamente de que la varita esté a salvo? Mientras la varita está dentro de la funda, no se puede romper, y solo su dueño puede sacarla, evitando así que sea robada. ¿Dónde llevas la funda? Ante esta pregunta, Severus le arrojó el objeto en cuestión al chico de cabello negro. Se lleva en el antebrazo de la mano no dominante. La respuesta fue acompañada de una demostración mientras Harry se ajustaba la funda al antebrazo izquierdo. Anticipándose a la siguiente pregunta, Harry continuó su explicación deslizando su varita dentro de la funda. Así es fácil agarrar la varita en caso de necesidad de defenderse. Harry intentó sacar la varita rápidamente, pero se sonrojó al enredarse el brazo en la túnica mientras dormía y la varita se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. Obviamente, se necesita práctica para acostumbrarse, aclaró apresuradamente recogiendo la varita caída. Obviamente, respondió Severus con un ligero tono de diversión que Harry estaba seguro de que se lo había imaginado. Espero que practiques durante la próxima semana. Apréndete a sacar la varita rápidamente, Harry, porque te pondré a prueba. Sin embargo, te advierto que apuntar con tu varita a un compañero o miembro del personal, con o sin encantamiento, tendrá graves consecuencias. Explícame por qué. Harry echó la cabeza hacia atrás y contuvo un gemido mientras miraba al techo. Aunque la situación podría ser mucho peor, estaba harto de que lo trataran como a un niño de 5 años. Había aceptado que no realizarían ningún hechizo, pero eso significaba que Snape tenía que interrogarlo sobre cada detalle. Ya estaba todo incluido en el ensayo que tenía que escribir. Una respuesta, señor Potter, o podemos dedicar el resto de la clase a investigarlo y retomar donde lo dejamos la semana que viene. Apuntar con la varita a otro estudiante o a un miembro del personal, incluso sin intención de lanzar un hechizo, va en contra de las normas del colegio, espetó finalmente el chico. No tenía ninguna intención de pasar otra semana investigando. Aún le quedaba mucho por estudiar antes de aprender los dichosos hechizos, y Severus le había prometido un mes entero castigado, sin hacer nada más que estudiar, si intentaba aprenderlos por su cuenta. Sea más específico, señor Potter, dijo Severus con tono pausado. ¿Por qué va en contra de las normas escolares? Apuntar con la varita a otra persona es señal de ataque, balbuceó la preadolescente. Incluso sin intención de atacar, nuestra magia no está completamente entrenada y puede reaccionar a nuestras emociones, especialmente cuando la usamos con prisa.
Ahora que sé que conoces las normas del colegio, espero que las cumplas un poco mejor, dijo Severus con una sonrisa burlona que hizo que Harry pusiera los ojos en blanco. Al instante, se agarró la cabeza mientras sus ojos comenzaban a girar solos. Era una sensación bastante desconcertante ver el mundo dar vueltas, así que cerró los ojos rápidamente para intentar ignorarlo. Te advertí que no me pusieras los ojos en blanco, señor Potter. Sí, señor, respondió, aún sintiendo la sensación incluso con los ojos cerrados. Por favor, haga que pare. Bien, Harry sintió que el rodillo se detenía al instante y suspiró aliviado. Pero tienes que entregar un ensayo de 30 centímetros sobre el respeto en el desayuno de mañana. Esto hizo que el chico gimiera, pero asintió con la cabeza, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer al respecto. Ahora, ¿cómo puedes aprender a controlar tus emociones y tu concentración? Para niños libros. El resto de la clase lo dedicaron a practicar meditación. Dudley había visto Star Wars varias veces, y Harry, por supuesto, había visto fragmentos mientras hacía sus tareas. Harry pensó en Luke Skywalker intentando usar la fuerza para mover objetos con la mente, mientras pensaba en cómo lograr que su magia fluyera con naturalidad y le obedeciera. Esa noche, Harry se acostó sin quejarse. Durante los 3 días de su castigo, Snape había llegado puntualmente a las 5:30 para despertarlo y ordenarle que se duchara, ordenara su habitación, desayunara y estuviera en detención a las 6. Sin embargo, el viernes por la mañana, Harry estaba impaciente en la puerta de su celda a las 5:30, esperando a que el alcaide viniera a liberarlo. Cuando Snape no apareció a las 5:31, abrió la puerta con cierta vacilación. Toda la zona exterior de su habitación seguía a oscuras, y Harry frunció el ceño. ¿Por qué Snape no se había levantado todavía? Siempre se levantaba mucho antes de que Harry siquiera abriera los ojos. Claro que era un gruñón, pero así era Snape a cualquier hora. Con cautela, Harry salió de su habitación, sin darse cuenta de que una alarma silenciosa estaba sonando, alertando a Severus de las acciones de su hijo. Ahora que el castigo de Harry había terminado, Severus había vuelto a poner la alarma a las 6, como de costumbre, en lugar de a las 5, como la había tenido programada los últimos 3 días. No tenía que estar en el gran comedor hasta que empezara el desayuno a las 6:30, así que tenía media hora para ducharse, vestirse y tomarse una taza de café para espabilarse antes de tener que lidiar con los cabezas huecas. Por lo tanto, cuando la alarma sonó a las 5:30, avisándole de que Harry había salido de su habitación, se disgustó bastante. Se puso una túnica verde y plateada sobre su pijama azul oscuro y se dirigió rápidamente a la sala principal. ¿Qué crees que estás haciendo, señor Potter? La repentina voz de Snape hizo que Harry diera un respingo y se girara para ver al profesor de pociones mirándolo con furia. A las 5:30 es cuando normalmente vienes y me dices que levante mi trasero perezoso de la cama, así que aquí estoy. Severus reprimió un gemido. Era de esperar que el mocoso eligiera algo así para citarlo. Cuando empiezas las clases a las 7:30 y tienes que cumplir un castigo matutino antes de tu primera clase, claro que necesitas madrugar. También recordarás que no se te esperaba en la mesa hasta las 6. A menos que quieras cumplir un castigo matutino, te recomiendo que vuelvas a tu habitación. Pero profesor, en tu primer día en Hogwarts, y muchas veces desde entonces, te dijeron que el toque de queda era de qué hora a qué hora. De 8 a 6, murmuró el chico. Nunca le había preocupado demasiado la hora de finalización, ya que sacar a Ron de la cama era una batalla perdida hasta que lograbas tentarlo con un trozo de tocino jugoso en la mesa del desayuno. Entonces vuelve a tu habitación o te buscaré otra cosa que hacer que te mantenga ocupado hasta que empiecen las clases. Dicho esto, Severus se giró, haciendo que incluso su bata ondeara tras él. Sabía que era infantil, pero Harry no pudo resistir la tentación de sacarle la lengua a la figura que se alejaba. Te sugiero que mantengas la lengua donde pertenece, señor Potter, o podría pensar que la estás ofreciendo como ingrediente para una poción y cortármela. Esto hizo que el chico la retrajera rápidamente y regresara a su celda, haciendo un gran esfuerzo por no cerrar la puerta de golpe. Decir que Harry estaba eufórico por poder volver a pasar tiempo con sus amigos sería quedarse corto. Si bien había empezado a disfrutar de poder trabajar con sus nuevos amigos de Slytherin en la sala de estudio por la tarde, no podía evitar salir corriendo por la puerta en cuanto se lo permitían, solo para tener la oportunidad de ser libre. Una semana después de que le levantaran el castigo, Harry, Ron y Neville caminaban por el pasillo del segundo piso charlando sin rumbo.
Hermione estaba en la biblioteca insistiendo en que debían empezar a hacer horarios de estudio para estar listos para los exámenes de fin de año. Acababan de doblar una esquina cuando de repente se encontraron con el agua hasta los tobillos. Harry no se había acercado al baño de Myrtle desde el desastre de la poción multijugos, pero al ver que el agua venía de allí, no pudo evitarlo. Neville y Ron intentaron detenerlo. Neville le señaló que era el baño de chicas y Ron le recordó que los matarían si los volvían a pillar cerca. Harry, sin embargo, los ignoró y entró para encontrarse con Myrtle teniendo una de las peores rabietas que jamás había visto. Lo cual era impresionante considerando que se había criado con Dudley. Sus fuertes lamentos resonaban en las paredes de piedra, amplificándolos aún más, y Harry tuvo que taparse los oídos para evitar una posible pérdida auditiva. Caminó con cuidado para no resbalar en el agua y se alegró cuando el fantasma se calmó un poco al verlo. ¿Qué te trae de vuelta aquí?, preguntó entre lágrimas. Solo me preguntaba qué te había molestado tanto, Myrtle, respondió el chico de cabello oscuro. Agradeció que Ron y Neville hubieran decidido quedarse vigilando en el pasillo en lugar de entrar. Ron solía hablar sin pensar y, por lo tanto, podría alterar aún más al sensible fantasma. Además, ella nunca había conocido a Neville, y Harry no estaba seguro de que le hiciera gracia que un tercer chico invadiera su espacio. No me mientas, sollozó el fantasma, aumentando de nuevo el volumen de sus lamentos. No has venido a verme desde que te tomaste esa estúpida poción. No miento, Myrtle, declaró Harry con firmeza. Aunque nunca había tenido intención de volver a visitarla, le preocupaba mucho que estuviera tan disgustada. Me fui de la finca 2 semanas después de la poción y luego me castigaron, así que no pude venir. Pasaba por allí y te oí llorar, así que pensé en venir a ver qué te pasaba. A un fantasma no se le respeta en absoluto, se lamentó Myrtle dramáticamente. Estaba sentada tranquilamente, sin meterme con nadie, cuando a alguien se le ocurrió tirarme un libro. Harry frunció el ceño ante esta última afirmación. ¿Alguien había entrado voluntariamente al baño de Myrtle? ¿Qué quieres decir con Myrtle? ¿Quién te tiró un libro? ¿Qué libro? No sé quién lo tiró. Espetó el fantasma. Estaba tranquilamente sentado en el sifón del inodoro, y de repente el libro me cayó encima de la cabeza. No vi quién fue porque se fue enseguida. Lo siento, Myrtle, respondió Harry fingiendo preocupación. La verdad es que no entendía qué tenía de malo, ya que obviamente no se lo habían tirado a propósito y, además, no le haría daño puesto que estaba muerta. ¿Qué libro te tiraron?, insistió, dejándose llevar por la curiosidad, como siempre. ¿Dónde está? Es solo un libro viejo y desgastado que ya nadie quería, declaró Myrtle, señalando la pared frente a su puesto. Ahora está allí. Harry se acercó a donde Myrtle señalaba y vio un pequeño libro de cuero. Se agachó para recogerlo y frunció el ceño al ojearlo. No había absolutamente nada escrito. Al llegar a la contraportada, vio el nombre Tom Ridley y una fecha de hace 50 años. ¿Qué demonios era esto? No tenía sentido tirar así como así un diario en blanco de hace 50 años, o lo que fuera. Siento que te lo hayan tirado, Myrtle, murmuró Harry distraídamente mientras hojeaba de nuevo las páginas en blanco. No entendía por qué, pero sentía una especie de atracción magnética hacia el pequeño libro. Estaba vacío y aburrido, pero Harry no podía apartarse de él. Pero no te preocupes más. Te lo quitaré de encima. Dicho esto, saludó con la mano hacia atrás mientras salía por la puerta, donde Ron y Neville soltaron un profundo suspiro de alivio. ¿Te das cuenta de que McGonagall te cortaría la cabeza si te volvieran a pillar ahí dentro, verdad, colega?, le preguntó Ron. Y ni siquiera quiero pensar en lo que Snape te hará. Sí, respondió Harry distraídamente, sin siquiera escuchar lo que Ron le estaba diciendo. ¿Al menos averiguaste qué era lo que tenía a Myrtle tan disgustada?, preguntó Neville. ¿Qué es eso que tienes ahí?, preguntó Ron señalando el libro cuando Harry no respondió a Neville. No tenías eso cuando entraste. Es una especie de diario, respondió finalmente el chico de pelo oscuro, examinando con atención las páginas en blanco. Alguien lo tiró en el baño de Myrtle. Parece que está en blanco, señaló Neville, y Harry lo miró. Eso es lo más raro, respondió Harry, visiblemente desconcertado. Está completamente en blanco, tiene 50 años y alguien acaba de decidir tirarlo. ¿Por qué alguien tiraría un libro en blanco después de 50 años? Quizás el dueño era un acumulador compulsivo y sus compañeros de piso le obligaron a deshacerse de trastos inútiles, afirmó Ron, haciendo reír a Neville. Science Fiction y Fantasy Films. Sí, me gustaría ver la habitación de residencia estudiantil de alguien que guarda diarios en blanco de hace 50 años.
Pero eso no es todo, insistió Harry. No sé por qué, pero parece que tengo algún tipo de conexión con este libro. Ron gimió. No te conviertas en Hermione, Harry, respondió, arrebatándole el libro de la mano. En serio, no creo que pudiera soportarlo con todo lo demás que está pasando aquí. Harry lo fulminó con la mirada y le arrebató el libro. No voy a convertirme en Hermione, Ron. Es solo este libro en particular. No sé qué tiene, pero me siento atraído por él. Tengo que averiguar qué me pasa. Ron frunció el ceño ante esa declaración y se interpuso físicamente entre su amigo y él para obligarlo a detenerse. Dame el libro, Harry, insistió el pelirrojo, extendiendo la mano. Si sientes una atracción física hacia él, probablemente tenga algún problema. ¿Qué podría tener de malo, Ron? Preguntó Harry con agitación. Te sorprendería la mitad de las historias que cuenta mi padre sobre cosas que ha tenido que confiscar, insistió. Había un libro que encontró una bruja que, literalmente, no podía soltar. Tenía que andar de un lado para otro, haciendo todo con una sola mano. Y a partir de entonces, todos los que leyeron sonetos del hechicero hablaban en limericks, y un libro incluso te quemaba los ojos. Créeme, Harry, si sientes una atracción física hacia este libro, algo anda mal. Tienes que dejarlo en paz. Si tiene algún problema, ¿no deberían entregárselo a un profesor? Neville había estado observando a los amigos discutir en silencio, pero finalmente habló. Quiero decir, tal vez tenga algo que ver con la Cámara de los Secretos y ayude a los profesores a atrapar lo que sea que esté atacando a los estudiantes. No seas ridículo, Neville. Espetó Harry, metiendo el libro en su mochila y fulminando a Ron con la mirada. El libro está en perfecto estado, y no tiene nada que ver con la Cámara de los Secretos ni puede ayudar a los profesores, porque no hay nada escrito en él. Enfatizó la última parte, cada vez más frustrado con los chicos por no hacerle caso. Quizás sea una tinta especial que no todos pueden ver. La nueva voz hizo que los tres chicos dieran un respingo y giraran sobre sí mismos, porque Hermione había aparecido literalmente de la nada. Merlín Hermione. Exclamó Ron, llevándose una mano al corazón, que latía con fuerza. No deberías sorprender a una persona así. Yo no me colé, Ronald, replicó la chica, fulminando con la mirada al pelirrojo. Simplemente no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Tienes suerte de que nadie más te haya oído hablar así. Los tres chicos tuvieron la decencia de mirar a su alrededor con timidez antes de que la chica continuara. Volvamos a la sala común, luego quiero ver ese libro, si no te importa, Harry. Harry y Hermione llevaban horas absortos en el diario vacío. Ron y Neville se unieron a ellos un rato, pero pronto se aburrieron y empezaron a entretenerse entre ellos, ignorando a los otros dos en la misma mesa. Hermione había intentado todos los trucos posibles para descubrir la tinta oculta, pero siempre se quedaba en blanco. Sin embargo, ante la insistencia de Harry de que sentía una atracción hacia el libro, estaba segura de que contenía algún tipo de magia, y su cabello empezaba a erizarse por la frustración que sentía al no poder resolver el enigma. Fue cuando Harry sugirió que intentaran escribir en ella que finalmente lograron un avance. Hermione simplemente tomó su pluma y dejó caer una gota de tinta, y su exclamación de sorpresa hizo que tanto Neville como Ron volvieran a prestar atención. La tinta ha desaparecido. Exclamó emocionada. ¿Qué quieres decir con que la tinta desapareció? Preguntó Ron. Estaba tan concentrado en su partida de ajedrez mágico que ni siquiera había prestado atención a la conversación entre Harry y Hermione. Es que la tinta simplemente desapareció. Hermione volvió a mojar la pluma y dejó caer la tinta como antes. Esta brilló sobre la página blanca durante unos segundos antes de ser absorbida por completo. Los cuatro niños se miraron con los ojos muy abiertos. ¿Alguna vez alguien ha visto un libro que absorba la tinta de esa manera? Preguntó Harry, estupefacto. Sabía que era bastante nuevo en muchas cosas del mundo mágico, pero normalmente la tinta se usaba para que se quedara en la página. Sus tres amigos negaron con la cabeza, y entonces Hermione volvió a jadear. El libro está respondiendo. Los chicos volvieron a mirar la página y, efectivamente, había palabras escritas con una letra que ninguno de los dos reconocía. ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? Te dije que estaba poseída. Exclamó Ron señalándola. Los libros no te responden así como así. Pero Harry los ignoraba. Recogió la pluma que Hermione había dejado abandonada, la mojó en tinta y escribió una frase de verdad. ¿Dejar de hacer qué? Harry, gimió Ron, pero esperó conteniendo la respiración junto a los demás. Deja de derramar tinta sin cuidado sobre mis páginas. ¿Eres Tom Riddle? Harry. Exclamaron Hermione, Ron y Neville al unísono. Pero Harry los ignoró.
Sí. Harry, tienes que devolver este libro, insistió Ron. Mi nombre es Harry Potter y estoy en segundo año en Hogwarts. Ante esta declaración, Harry sintió que el libro le era arrebatado físicamente de las manos y levantó la vista para ver a tres amigos con los ojos muy abiertos. ¿Estás intentando hacerte el tonto solo para darle la razón a Snape, colega? Preguntó Ron, horrorizado. No le das tu información personal a un bicho que piensa por sí mismo. Papá siempre nos dice que no confiemos en nada que piense por sí mismo si no podemos ver dónde guarda su cerebro. Science Fiction y Fantasy Films. Ron tiene razón, Harry, de verdad tenemos que entregar este libro, afirmó Hermione con firmeza, sujetando el libro y mirándolo con cansancio. Podría ser peligroso, Harry. Pero si lo entregamos, no podré entender por qué me siento tan conectado a él, insistió Harry. Además, ¿y si Neville tenía razón y esto realmente contiene la clave del misterio de la Cámara de los Secretos? Con más razón deberíamos entregarlo, dijeron Hermione y Ron al unísono. Hermione suspiró profundamente mientras intentaba pensar en la mejor manera de explicarle esto a su testaruda amiga. Nadie lo sabía, pero mientras se recuperaba en el hospital, la profesora McGonagall había ido a verla. Hermione tuvo que volver a contarle toda la historia, y la estricta profesora de transformaciones la había hecho llorar de decepción. Hermione siempre había sido de las que se arrepentían con una simple reprimenda. Luego, la profesora le mostró a Hermione la carta que sus padres le habían escrito al director en respuesta. Le habían expresado su amor a su hija, pero también su preocupación, ya que esta era la tercera carta que recibían sobre su comportamiento peligroso. Esto hizo que Hermione se sintiera peor, y la idea de sacarla de Hogwarts casi la hizo entrar en pánico. No podía irse de Hogwarts. Nunca había tenido amigos antes de Harry y Ron, y este era el único lugar donde se sentía aceptada. Siempre la habían molestado en la escuela primaria, y aunque los maestros la adoraban, ella siempre se había sentido fuera de lugar porque sabía que era diferente. No lo entendió hasta que llegó su carta de Hogwarts, pero siempre lo había sabido. Ante su evidente pánico, McGonagall intentó calmarla explicándole que el profesor Dumbledore había hablado con sus padres y les había hablado de una segunda opción. Les había dicho que, a veces, era conveniente que un estudiante nacido de Muggles tuviera un mentor mágico. Un mentor mágico actuaría como una especie de guardián en el mundo mágico, responsabilizándose del estudiante a su cargo en todo lo relacionado con la magia hasta que alcanzara la mayoría de edad. En resumen, Hermione se encontraba ante la disyuntiva de regresar al mundo Muggle con sus padres o convertirse en la hija mágica de McGonagall. Hermione se emocionó al recibir un mentor mágico, pero pronto le informaron de que eso significaba que McGonagall la vigilaría de cerca y le impondría las consecuencias pertinentes, tal como Snape haría con Harry. Ya le habían asignado un ensayo sobre los peligros de lo que habían hecho para demostrarle que no era un asunto para tomar a la ligera, y no tenía ninguna intención de enemistarse con ella, especialmente tan pronto en el acuerdo. Harry, suspiró. Acabas de salir del castigo, tú y Ron siguen castigados con Snape, y yo tengo que presentarme ante él todos los sábados durante el resto del año. Creo que lo mejor sería que pasaras desapercibido por un tiempo. Harry suspiró. Realmente no quería admitirlo, pero tenían razón. Está bien, pero ya es después del toque de queda y de todas formas voy a ver a Snape mañana, así que ¿por qué no lo dejo para esta noche y le pregunto entonces? Hermione suspiró, sabiendo perfectamente que el argumento de Harry tenía varias fallas. Para empezar, McGonagall les había dicho al comenzar en Hogwarts que había una puerta en la sala común que conectaba con sus aposentos, por si la necesitaban después del toque de queda. Además, aunque Harry vería a Snape al día siguiente, sería para un castigo, y ese no solía ser un buen momento para hablar con él. Snape también se enfadaría muchísimo al enterarse de que no habían denunciado el libro de inmediato. Por último, Hermione no había pasado por alto que Harry había dicho que le preguntaría al respecto. No había ninguna señal de que fuera a renunciar al libro, ni siquiera de que fuera a llevarlo. Negó con la cabeza, sabiendo que no tenía sentido seguir con la discusión. Simplemente se recordó a sí misma que mañana era sábado, así que al menos ella y Ron estarían allí con él para asegurarse de que se denunciara. Capítulo 19. Bajo confinamiento. Severus tomaba su tercera taza de café mientras corregía ensayos. Les había ordenado a los tres adolescentes que estuvieran en su oficina a las 9, pero se había negado a permitirles la entrada hasta esa hora exacta solo porque la señorita Granger había llegado a las 8:30. La verdad es que parecía que la todo no tenía ni pizca de instinto de supervivencia.
Si seguía así, iba a alargar su castigo e incluso podría imponerle más, ya que parecía tenerles mucho cariño. Como la semana pasada, había puesto a los chicos a fregar calderos mientras la señorita Granger recolectaba pus de bubotubérculos. Si la mocosa iba a robarle ingredientes valiosos, ella iba a trabajar para proporcionarle otros. Al mediodía, les permitió a los tres parar para un almuerzo rápido de sándwiches fríos, leche y verduras antes de mandarlos de vuelta a sus tareas. Harry y Ron terminaron los calderos justo antes de las 2, así que les dijo que ese era el final de su castigo por ese día y que los vería a la 1 de la tarde del día siguiente. Sabía que probablemente estaba siendo indulgente con ellos al castigarlos solo medio día los fines de semana, pero ya los había castigado durante 2 semanas seguidas. Cuando les dijeron a los chicos que podían irse en cuanto limpiaran su puesto de trabajo, Hermione siguió trabajando en la recolección de pus de bubotubérculos. Al principio le había dado mucho asco, pero tuvo que superarlo mientras seguía revisando sus cajas. Ahora se negaba a apartar la vista de Harry. Se dio cuenta de que él intentaba ignorarla y se mordió el labio mientras libraba una batalla interna consigo misma. Sabía que Harry se enfadaría mucho si sacaba el tema, pero también sabía que tenía que denunciarlo del diario. Suspirando, Hermione tomó una decisión mientras los chicos abrían la puerta y miraba fijamente a su profesor de pociones corrigiendo ensayos. «Profesor», dijo ella tímidamente, y Harry se quedó paralizado. ¿Ha oído hablar alguna vez de Tom Riddle? Cuando la mocosa abrió la boca, él supuso que solo le preguntaría cuánto tiempo más la tendría retenida, ya que iba a dejar ir a los chicos. Ya tenía un comentario desagradable preparado, pero se quedó paralizado al oírla pronunciar ese nombre y soltó al instante la pluma que sostenía. No pasó desapercibido que los 2 chicos también se habían quedado congelados, así que supo que aquello no les resultaba extraño. Reprimiendo un gemido ante lo que eso podría significar, Severus se lamió los labios antes de hablar finalmente con voz ronca. «¿Dónde oíste ese nombre, señorita Granger?» «Bueno, yo». Hermione arrastró el pie por el suelo de la mazmorra, reprochándose mentalmente por habérselo mencionado a Snape en lugar de a McGonagall. «Verás, Harry», no pudo decir nada más cuando la mirada del hombre se posó en el chico de pelo oscuro. Severus debería haber sabido que él sería el principal responsable de todo esto. El chico era un imán para los problemas, aunque James no fuera su padre biológico. Harry deseaba con todas sus fuerzas estrangular a Hermione por lo que le había hecho, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Mirando fijamente sus zapatos, Harry no le hizo repetir la pregunta. «Puede que haya encontrado un viejo diario con ese nombre». «Puede que sí», espetó Severus. A veces el chico podía ser extremadamente despistado. «¿Cuándo encontraste este diario, Harry?» Se obligó a calmar su voz y a llamarlo por su nombre, pensando que era la mejor manera de sacarle información. Sin estrangularlo, claro. «Lo encontré ayer», se defendió el chico, mirando fijamente a su amigo de pelo alborotado. «Era solo un diario en blanco que alguien tiró. No pensé que fuera nada de qué preocuparse. Te dije que lo entregaras en cuanto me dijiste que sentías una conexión con eso», afirmó la pelirroja, y Severus sintió que se le helaba la sangre. Primero, el hecho de que mencionaran ese nombre. No ayudaba que lo hicieran de forma casual. La curiosidad era suficiente para generar un peligro inmenso. Ahora le decían que Harry sentía una conexión con el libro que había suscitado esa pregunta. Tendría que acabar en manos de su hijo, un imán para los problemas. ¿Por qué? Severus se pellizcó el puente de la nariz en un valiente intento por evitar que las 2 cabezas adolescentes chocaran. ¿No denunciasteis el diario antes? Para cuando descubrimos que había algo extraño en ello, comenzó a decir Harry, pero Ron lo interrumpió. Te dije que había algo extraño en él desde el momento en que lo hojeaste y dijiste que sentías una conexión física con el libro. ¿Una conexión física? Severus pensó que se iba a desmayar. Esto no podía estar pasando. ¿Qué clase de conexión física? No lo sé, no pudo evitar el gruñido que escapó de sus labios ante el encogimiento de hombros del chico. Simplemente me sentí muy atraído por el libro. Era como si formara parte de mí o algo así. Si había algo que pudiera haber dejado a Severus helado, eran esas palabras. Era absolutamente imposible que el chico sintiera que algún objeto perteneciente al Señor Oscuro formara parte de él. Simplemente no era posible. Entonces, algo más que Harry había dicho resonó en su mente. Dijiste que por fin habías encontrado algo extraño en el libro. ¿Qué era? Bueno, no había nada escrito, comenzó Harry lentamente, pero continuó rápidamente al ver la mirada fulminante que Snape le dirigía.
Hermione mencionó que podría estar escrito con tinta invisible o algo así, así que le hicimos varias pruebas. Severus contuvo un gemido mientras giraba la cabeza bruscamente para mirar a la niña de 13 años de cabello alborotado. Definitivamente tendría que quitarle la costumbre a la chica de participar en los planes realizando tareas peligrosas como preparar pociones y analizar objetos oscuros por su cuenta. Sin embargo, en cuanto su profesor de pociones se giró hacia ella, Hermione bajó la cabeza al instante y aceleró el paso en la tarea que debía realizar. Ninguna de sus pruebas reveló nada, así que le sugerí que escribiera en el cuaderno como se había diseñado originalmente. Harry volvió a hablar, así que Severus centró su atención de nuevo. Cuando Hermione dejó caer tinta, la página la absorbió por completo. Severus abrió los ojos de par en par ante esta afirmación. Eso no era normal ni siquiera en el mundo mágico. Ron y Neville no estaban mirando la primera vez, así que lo hizo de nuevo, y entonces el libro le respondió pidiéndole que dejara de hacerlo. Eso era demasiado. Los libros no absorbían la tinta en sus páginas, y desde luego no respondían al escritor. Fuera lo que fuese, definitivamente no podía ser bueno. Acción diario de Ridley. Cuando no apareció nada tras varios momentos de tenso silencio, Severus suspiró. Esto no podía ser bueno, porque ese hechizo debería haber funcionado incluso a distancia. Me atrevo a preguntar dónde está ahora este maldito libro. Por mucho que rezara a Merlin para que el chico hubiera tenido la sensatez de deshacerse de él, también esperaba con la misma fuerza que lo tuviera en brazos para poder conseguir el objeto en cuestión cuanto antes. Está en mi baúl, en mi habitación de la residencia estudiantil. Severus entrecerró los ojos al mirar al chico, prefiriendo creer que el arrepentimiento que percibió en su voz se debía a que se había olvidado de traerlo consigo, en lugar de a una reticencia a desprenderse de él. Vamos a recuperarlo ahora mismo. Señorita Granger, confío en que puedo dejarla sola y no volveré para encontrar mi aula hecha un desastre. Ante el asentimiento de la niña, con el rostro enrojecido, él acompañó a los chicos hasta la puerta, que quedó desplegada tras ellos. En cualquier otra circunstancia, entrar en la sala común de Gryffindor con aspecto de nube de tormenta le habría producido un placer sádico al ver cómo más de un estudiante saltaba de 1 kilómetro por los aires ante su repentina llegada. Sin embargo, en ese momento, la única preocupación de Severus era aquel misterioso diario. Con un poco de suerte, sería la clave para poner fin a los ataques. Sin duda, sería un alivio superar todo esto sin ninguna muerte. Muertes inocentes, claro. Mientras cumplía una misión muy específica, Severus había notado que cualquier estudiante que se cruzara en su camino desaparecía al instante. Por lo tanto, no pudo evitar sorprenderse cuando el chico Longbottom, precisamente él, corrió directamente hacia él. Harry, jadeó el chico, retorciéndose las manos como un elfo doméstico nervioso. Bueno, tal vez no había corrido hacia él en particular, pero correr hacia uno de los chicos que lo acompañaban era casi lo mismo, en su opinión. No sé quién lo hizo, ahora el cabeza hueca decía aún menos cosas coherentes de lo normal. ¿De qué demonios estaba hablando? El chico los siguió escaleras arriba hasta el dormitorio de los chicos, y fue entonces cuando Severus comprendió de qué se trataba todo aquel alboroto. A primera vista, había pensado que Minerva simplemente dejaba que los Gryffindor se salieran con la suya con mucho más desorden del que había imaginado, pero un momento después fue obvio que alguien había estado allí buscando algo. 4 de las camas con dosel estaban, en efecto, desordenadas. La quinta, sin embargo, la del centro, estaba completamente destrozada. Las cortinas estaban muy rasgadas y ahora colgaban flácidamente hasta el suelo. Las almohadas estaban destrozadas brutalmente y había plumas por todas partes. Las sábanas y mantas estaban esparcidas en un radio de 1,5 metros alrededor de la cama, y a los pies de la cama, el baúl de Harry yacía de lado con su contenido desparramado por el suelo. Todas las prendas de ropa habían sido sacadas con los bolsillos hacia atrás. Varios libros estaban esparcidos por la habitación, a algunos les faltaban páginas. Cuando Harry entró detrás de Severus, se quedó mirando el desorden durante unos instantes, como un pez fuera del agua. «Trae el diario, Harry», dijo Severus con sencillez. «Así podrás comprobar si falta algo y podremos limpiar este desastre». Harry se dispuso a hacer lo que le habían dicho, muy confundido. ¿Qué tenía él que alguien pudiera desear con tanta desesperación como para destrozar sus pertenencias para conseguirlo? Lo único de valor que poseía eran los útiles escolares obligatorios para todos los estudiantes y su saeta de fuego. Dado que su escoba estaba guardada bajo llave con las demás del equipo, no tenía sentido destrozar su habitación por ella.
Sin embargo, mientras rebuscaba entre el desorden para encontrar el pequeño diario, no pudo evitar mirar boquiabierto al profesor de pociones una vez más. No está aquí, profesor. Debe de ser lo que buscaba esa persona, porque ha desaparecido. Severus cerró los ojos y comenzó a contar mentalmente hasta 10. Esto no podía estar pasando. ¿Quién sabía que tenías el diario, Harry? Granger y Weasley parecían ansiosos porque Harry lo entregara, y ambos habían estado castigados toda la mañana, pero no se le ocurría mucha gente más a la que Harry le hubiera contado lo del diario. Neville lo sabía, pero no se lo conté a nadie más, afirmó el chico con el ceño fruncido. Al instante, Severus se volvió hacia el chico Longbottom, mirándolo con furia. Yo no lo tomé, profesor. Declaró el chico de cara redonda con los ojos muy abiertos. Lo juro. Neville quería que lo entregaran tanto como Hermione y yo, dijo Weasley. Pero cualquiera podría habernos visto con el libro anoche. ¿Qué quieres decir? Severus se sintió un poco mareado mientras dirigía su atención a otro niño de 12 años. Anoche estábamos los 4 sentados en la sala común con él, murmuró el pelirrojo en voz baja. Hermione y Harry intentaban encontrar tinta invisible o algo así, y entonces Hermione la vertió. Después de que el diario respondiera, Harry empezó a escribir en él. Cuando le dijo su nombre y su año en Hogwarts, Hermione se lo arrebató. Severus frunció el ceño al ver a su hijo, al darse cuenta de que revelaba información personal con tanta facilidad, y observó cómo el chico fulminaba con la mirada a su amigo por haber revelado ese detalle. Weasley aún no había terminado de hablar, así que Severus volvió a mirarlo. Estuvimos allí con el diario durante varias horas. Es muy posible que alguien nos viera, sobre todo porque estábamos discutiendo por él. Severus le lanzó una última mirada fulminante a su hijo, prometiendo hablar de esto más tarde, antes de salir del dormitorio y regresar a la sala común. Los estudiantes se dispersaron una vez más, pero él los ignoró mientras intentaba un encantamiento de invocación silenciosa sobre el libro. Maldijo cuando no sucedió nada. Ese libro debía estar lleno de magia oscura si no respondía a un encantamiento de invocación. Fue mientras caminaba hacia la puerta del despacho de Minerva, conectada a la sala común, que finalmente habló. Hasta nuevo aviso, toda esta torre está bajo confinamiento. Nadie debe salir, Y. Severus giró sobre sus talones cuando un chico de 5º año lo interrumpió repentinamente. No puedes hacer eso. Esto es Gryffindor, no es Slytherin. No tienes jurisdicción aquí. El profesor de pociones dio 3 pasos amenazantes hacia el chico y se inclinó hacia su rostro. Le aseguro, señor Lund, que está dentro de mis competencias ordenar el cierre total del castillo cuando siento que la seguridad de los alumnos está en peligro. En este momento, he determinado que los alumnos de Gryffindor están en peligro, así que ordeno un cierre total, y podemos hablar con el director si tiene alguna otra queja sobre mis intentos de salvar su patética e idiota vida. Como el alumno de 5º año no respondió, Severus se giró una vez más, y esta vez sí llegó a su destino y logró llamar a la puerta del despacho de Minerva. La exasperante mujer tardó varios instantes en responder, y Severus sintió el impulso de derribar la puerta, pero en vez de eso, volvió a llamar, esta vez con más urgencia. Cuando finalmente se abrió, se encontró con Minerva, con los labios apretados. Les he informado en más de una ocasión que esta entrada a mi despacho es solo para emergencias y que la entrada principal es... Se interrumpió bruscamente al ver quién estaba allí. Supongo que considerarías a Tom Riddle una Minerva de emergencia, afirmó Severus con frialdad, y observó cómo los ojos de la mujer se abrían de par en par por la sorpresa al oír ese nombre. Ciencia, películas de ficción y fantasía. ¿Estás completamente seguro, Severus? Balbuceó Minerva por un instante antes de recuperar la compostura, y sus labios se tensaron aún más ante el seco asentimiento del jefe de Slytherin. El señor Potter me informó de que tenía en su poder un diario de Tom Riddle. Severus ignoró a la profesora de transformaciones, cuyos ojos se abrieron de par en par mientras miraba fijamente al chico de cabello oscuro en cuestión. Cuando fui a inspeccionarlo, descubrimos que había sido robado. No responde al encantamiento de invocación, Minerva. Esta última parte la dijo con total seriedad, y él observó cómo la expresión de la animaga se endurecía aún más. Me pondré en contacto con Albus. Dicho esto, se marchó rápidamente sin molestarse en cerrar la puerta, y Severus se volvió hacia la sala, donde los Gryffindors lo miraban atónitos. Decidió que avanzaría mucho más con este grupo si alguien más dirigía la investigación, así que se abstuvo de hacer preguntas. No pasó mucho tiempo antes de que todos en la torre de Gryffindor se sorprendieran aún más cuando el mismísimo director irrumpió en la sala común.
La sala ya estaba murmurando sobre lo que sucedía, pero el poder del director pareció vibrar a su alrededor, y la sala quedó en completo silencio mientras todas las miradas se posaban en él. Parece, declaró con calma, pero sin brillo en los ojos, que alguien ha saqueado las pertenencias del señor Potter y se ha llevado algo. Todos en la sala común miraron a los que estaban cerca, aún en silencio. Normalmente, esto sería un hurto menor que se investigaría discretamente, pero el objeto sustraído se considera extraordinariamente peligroso, y necesitaremos la colaboración de todos para localizarlo y evitar que alguien resulte herido. Albus Dumbledore observó la sala durante unos instantes, asimilando la información y la gravedad de la situación antes de continuar. En primer lugar, creo que sería útil que el señor Potter nos diera una descripción más precisa del objeto que buscamos. Harry sentía la garganta reseca como papel de lija cuando todos lo miraban fijamente. Bueno, es solo un pequeño diario negro con el nombre de Tom Riddle en la parte de atrás. No parece que esté escrito, pero... creo que con eso basta, Harry, interrumpió el director, colocando una mano sobre el hombro del chico antes de volverse hacia el resto de los alumnos. ¿Alguien ha visto este pequeño diario negro? Ante el silencio absoluto, Dumbledore suspiró. Repito que es imprescindible que encontremos este diario. Podría ser la clave para poner fin a los ataques que se han estado produciendo. Si nadie lo ha visto, ¿alguien vio algo sospechoso hoy en el dormitorio de los chicos de segundo año? Se hizo de nuevo el silencio mientras los alumnos se miraban entre sí, hasta que finalmente un chico de tercer año dio un paso al frente. Había una chica de primer año allí arriba hace un rato, parecía aterrorizada. Dijo que estaba buscando a su hermano, pero obviamente no estaba aquí, así que se fue. ¿Sabe usted qué alumna de primer año es la del señor Spencer? Preguntó McGonagall con un ligero ceño fruncido. Creo que era la chica Weasley, respondió el chico, mirando una vez más a sus amigos, quienes se encogieron de hombros. Lo único que recuerdo es que tenía el pelo largo y rojo. Estará bien, señor Spencer, respondió Dumbledore asintiendo brevemente antes de volver a mirar alrededor de la sala común. Siendo temprano un sábado por la tarde, sabía que muchos estudiantes estarían deambulando por los terrenos, y suspiró al darse cuenta de que Ginebra Weasley debía ser una de ellos, ya que no se encontraba entre la multitud. El profesor Snape ha ordenado el cierre de la torre de Gryffindor, y esto entra en vigor de inmediato mientras buscamos ese diario. Prefectos, los pongo a cargo mientras la profesora McGonagall y Snape me ayudan en la búsqueda. Una vez más, les ruego a quienes tengan información sobre este diario que la comuniquen. Les aseguro que nadie será castigado. Nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de todos en Hogwarts. Dicho esto, echó un último vistazo a los estudiantes que se agolpaban en el lugar y salió de la sala común de Gryffindor con Severus y la profesora McGonagall siguiéndole de cerca. La búsqueda de Ginebra Weasley duró más de media hora, incluso con la ayuda de los fantasmas de Hogwarts y los retratos. Todos los profesores fueron informados de la situación, y todos los alumnos fueron interrogados y luego enviados a sus salas comunes hasta nuevo aviso. Fue la profesora Sprout quien finalmente localizó a la niña en el invernadero donde crecían las mandrágoras. Estaba sentada allí con la cara escondida entre las rodillas, con el pelo rojo ondeando a su alrededor, y la corpulenta jefa de Hufflepuff envió un mensaje diciendo que había encontrado a la niña y que informaría al director pronto, antes de sentarse junto a ella. ¿Señorita Weasley?, preguntó en voz baja, pero la niña dio un brinco del susto. ¿Qué haces aquí, niña? Ginny miró a su alrededor con desesperación antes de dirigir su mirada a la amable profesora de herbología. Pomona Sprout no solía ver de cerca a ningún alumno que no fuera de Hufflepuff, pero al ver a Ginny Weasley ahora, sintió que se le partía el corazón. Los ojos de la niña estaban increíblemente rojos e hinchados, y resaltaban notablemente sobre su piel pálida y cetrina. También era dolorosamente obvio que la niña había estado perdiendo peso últimamente, y Pomona no pudo evitar rodearla con un brazo. Este año había sido duro para todos sus alumnos de Hufflepuff, pero ella lo había visto peor en los de primer año. Solo podía imaginar que el resto de los de primer año lo estaban afrontando de forma similar. El primer año ya era bastante difícil, sin añadir el estrés de la Cámara de los Secretos. Ciencia, películas de ficción y fantasía. La chica miró a su alrededor durante unos instantes y luego volvió a apoyar la cabeza entre las rodillas. Solo quería ver cómo estaban las mandrágoras, profesor, comprobar por mí misma que están creciendo. Sí, por supuesto, dijo Pomona asintiendo en señal de comprensión. A veces, ver algo con tus propios ojos puede ayudar a recuperar la esperanza.
La profesora de herbología suspiró profundamente antes de levantarle la barbilla a la pelirroja para mirarla a la cara. Señorita Weasley, lamento molestarla, pero todos la hemos estado buscando desde hace bastante tiempo. Si era posible, el rostro de la chica palideció aún más, y la jefa de Hufflepuff se encontró tratando de encontrar la manera de abordar la situación con la mayor delicadeza posible. Uno de los chicos de tercer año dijo que la vio fuera del dormitorio de su hermano Ron y que estaba bastante alterada. ¿Le importaría contarme qué ha estado pasando para que se encuentre en este estado? Ginny se puso muy tensa al oír que alguien había dicho que la habían visto fuera del dormitorio de Ron. ¿La habrían visto revolviendo entre sus cosas? ¿La habrían visto devolver el diario? Echo mucho de menos a mis padres, susurró finalmente. Esperaba que me contara cómo le fue en su primer año, ya que el suyo fue el más reciente. Cuando me di cuenta de que no estaba disponible, decidí dar un paseo y despejarme un rato. Lo entiendo, dijo la bruja mayor con dulzura mientras le daba una palmadita en el hombro a la niña. Estar lejos de casa por primera vez puede ser difícil, y volver de las vacaciones puede empeorar aún más la nostalgia. Pomona suspiró cuando la niña no mencionó el diario por su cuenta. Si la niña realmente sentía nostalgia, no quería incomodarla más de lo necesario. Sin embargo, el asunto en cuestión era mucho más importante que la posibilidad de herir los sentimientos de una alumna de primer año. Señorita Weasley, la razón por la que todos la buscábamos es porque nos hemos enterado de que hay un diario con el nombre de Tom Riddle por ahí. Lo robaron del baúl del señor Potter hoy, y es muy importante que lo encontremos. Esperábamos que usted pudiera ayudarnos. La chica se puso rígida de nuevo al oír mencionar el diario, pero enseguida negó con la cabeza. No, señora, no tengo ningún diario de ese tipo. La profesora Sprout frunció el ceño. No era muy buena detectando mentiras, ya que los Hufflepuff solían ser muy honestos y confiados, pero esta niña era demasiado seria. ¿Estás segura, Ginny? Preguntó, esperando que usar el nombre que ella prefería la tranquilizara lo suficiente como para que se sincerara. ¿Has visto siquiera este diario? Ginny se mordió el labio varias veces mientras pensaba en su respuesta. Sí, lo vi. Lo tuve un tiempo después de encontrarlo. No tenía nada escrito, así que decidí guardarlo y tal vez usarlo yo misma, pero al final no lo hice. Finalmente, lo tiré. ¿Cuándo lo tiraste? Ginny se mordió el labio un poco más. Tenía que tener mucho cuidado con cómo respondía a esas preguntas. No podía dejar entrever que había estado hablando con Tom todo el año y que él había empezado a asustarla, así que finalmente se deshizo de él. Luego, la noche anterior había visto a Harry con él, y la idea de que Tom le contara todos sus secretos la aterrorizó, así que lo había robado de vuelta. Sin embargo, en lugar de volver a escribir en él, lo había escondido. Seguía teniendo mucho miedo, pero simplemente no podía decirle a nadie que temía haber sido ella quien atacaba a los estudiantes. Seguramente la expulsarían. Había tenido un hermano en Hogwarts desde que tenía memoria, y simplemente no podía irse, no ahora que por fin le tocaba a ella. Lo tiré hace un par de meses, declaró finalmente. Cuando escribí en él por primera vez, me sorprendió y me aterrorizó que me respondiera. Entré en pánico e inmediatamente lo tiré. Mientras decía esto, se reprochó mentalmente. Una y otra vez su padre les había advertido que debían desconfiar de los objetos que podían pensar por sí mismos. ¿Por qué no lo había tirado cuando Tom le respondió por primera vez? La profesora de herbología observó a la pelirroja un momento más antes de asentir. No era la pista que esperaban, pero era obvio que no iba a sacarle más información a la chica. Está bien, cariño, fue una buena idea. Las palabras pretendían consolarla, pero solo consiguieron atormentar aún más su conciencia. Solo necesitaba saber si sabías algo. Te pido, sin embargo, que avises a alguno de nosotros, los profesores, si lo vuelves a ver. Al recibir un asentimiento de la niña de 11 años, Pomona se puso de pie. Ahora, vamos a llevarte de vuelta al castillo, donde hace un poco más de calor. Dicho esto, ayudó a la niña a levantarse y la acompañó de vuelta a su torre antes de informar al director sobre sus hallazgos. Capítulo 20. Un pacto con el diablo. Cuando Pomona Sprout relató su conversación con Ginny Weasley y a los demás alumnos en el despacho del director, se desató un auténtico caos. Para niños libros. Es obvio que la chica está mintiendo. Espetó Severus de inmediato. Nunca le había gustado ninguna pertenecía al clan Weasley, y hasta el momento, la chica no era mucho mejor que sus hermanos. Si bien era cierto que lograba pasar desapercibida, a diferencia de otros Gryffindor, nunca destacó especialmente.
En definitiva, se la podría considerar bastante tímida y callada, algo que nadie esperaba al tener en cuenta las características comunes que parecían definir a todos los demás Weasley. Estoy de acuerdo con Severus, afirmó Minerva, sintiéndose casi tan indignada como el profesor de pociones. Esto no se parecía en nada a Ginevra Weasley. La jefa de la casa Gryffindor había tenido las manos llenas desde que los gemelos Weasley pusieron un pie en el castillo hacía 4 años y medio, pero no había tenido ni un solo problema con la más pequeña del grupo. Admitió que le resultaba un poco extraño que Ginny fuera tan callada, pero nunca había sido de las que se quejaban de las bendiciones recibidas, y no era la única que se las arreglaba para evitar las travesuras. Bill y Charlie también habían sido alumnos sobresalientes, casi nunca causando problemas a los profesores. Perky, incluso ahora, era un alumno modelo sin haber recibido ni un solo castigo, y el plan era nombrarlo prefecto jefe al año siguiente, igual que su hermano Bill en su época. Solo podía suponer que Ginny se parecía más a esos 3 hermanos que a los otros 3. Aunque tenía que admitir que los otros 5 juntos no le llegaban ni a la suela de los zapatos a Fred y George. Sin embargo, cuando Pomona contó su historia, era obvio que la chica ocultaba algo, y eso bastó para enfurecer a la subdirectora. Con la vida de los alumnos en peligro por estos ataques, no era momento de tolerar semejante comportamiento. Había que encontrar ese diario. Rebuscar entre las pertenencias de un compañero de Gryffindor y destrozar por completo el dormitorio de los chicos de segundo año también era totalmente inaceptable, y Minerva jamás lo toleraría. Gente y sociedad. Sé que estaba mintiendo, respondió la instructora de herbología, con un tono algo irritado. Por lo general, era una persona muy paciente y comprensiva, pero le molestaba muchísimo que sus compañeros la trataran como si fuera tonta. Ni siquiera le daban la oportunidad de explicarse bien. Si sabías que mentía, ¿por qué no hiciste nada al respecto?, espetó Severus. No tenía paciencia para este tipo de cosas. Sus alumnos de Slytherin sabían que ni siquiera debían intentar mentirle. Hay que revisar ese diario. Deberías haberle exigido que lo entregara o haberla llevado contigo al despacho del director. Este es un asunto muy serio, Pomona, dijo Minerva con enojo. Soy consciente de que se trata de un asunto serio, replicó la jefa de Hufflepuff con un tono mordaz que dejó atónitos a sus colegas. Si ustedes dos se callaran 5 minutos, podría explicarles mis razones. La bruja regordeta miró con enojo a los demás profesores, que la miraban atónitos, antes de continuar. Sé perfectamente que Ginny Weasley estaba mintiendo descaradamente. No soy la idiota que ustedes creen. Nadie te estaba llamando idiota, Pomona, dijo Filius en voz baja. Se había mantenido relativamente callado durante toda la conversación. Siempre había preferido escuchar con atención toda la historia en lugar de sacar conclusiones precipitadas, a diferencia de sus impulsivos colegas. Sabía por experiencia que si uno no tenía paciencia y se aseguraba de captar todos los detalles, seguramente se perdería algo importante. Adelante, termina de contarnos qué pasó con la señorita Weasley. Pomona le dirigió a la jefa de Ravenclaw una mirada de agradecimiento antes de respirar hondo y continuar. Cuando hablé con la niña, estaba aterrorizada. No mostró ninguna rebeldía, y supe que ser implacable con ella no me llevaría a ninguna parte. No tenía el diario consigo cuando la encontré, y sabía que si era dura, nunca lo conseguiríamos. Sentí que lo mejor en ese momento era consolarla e intentar calmarla. Está tan asustada como nosotros, y solo tiene 11 años, así que debemos ser pacientes. Tienes mucha más paciencia que yo, Pomona, respondió Minerva con un ligero tono cortante esta vez. Tenía que admitir que la Hufflepuff tenía razón. Asustar a un niño para que cooperara no funcionaba. Era algo que llevaba años intentando que Severus comprendiera. Creo que Pomona hizo lo correcto por ahora. Albus Dumbledore habló por primera vez desde que comenzó la reunión, y ahora todos volvieron a prestarle atención. Minerva y Severus tienen razón al afirmar que este es un asunto muy serio, y por eso debemos manejarlo con delicadeza. No podemos arriesgarnos a que tomen decisiones precipitadas niños asustados. Dicho esto, también debemos recordar que debemos obtener ese diario o quién sabe qué caos se desatará. Estoy seguro de que al menos en eso todos estamos de acuerdo. Hubo asentimientos generalizados y el resto de la reunión se dedicó a discutir cómo convencer a Ginny para que entregara el diario. Todos coincidieron en que Severus no debía decirle nada a la chica, y a él le parecía bien. Toda la situación le parecía ridícula y se alegraba de mantenerse al margen. Para niños libros. No fue hasta que ya estaba de camino a su oficina que recordó que había tenido la osadía de dejar a la señorita Granger sola allí durante casi 2 horas.
No le cabía duda de que habría terminado su tarea hacía rato, y le estremeció pensar en lo que la muchacha habría inventado para llenar el vacío mientras esperaba. Sinceramente, esperaba que hubiera tenido la desfachatez de dar por terminada su tarea y, por lo tanto, despedido por el día. No solo aseguraría que su oficina seguiría intacta, sino que también le daría una forma de desahogar su frustración y su ira. Tal y como esperaba, la señorita Granger era demasiado lista como para marcharse sin su despido explícito. Si bien no fue tan divertido como irrumpir en la sala común de Gryffindor y sacarla a rastras de la oreja, Severus apretó la mandíbula al entrar en su despacho y ver que la puerta del armario de suministros estaba abierta de par en par y que la Sabelotodo estaba subida a una escalera con la túnica recogida delante, sosteniendo numerosos frascos de pociones. Señorita Granger. Su suave voz rompió el silencio, sobresaltando a la joven, quien se tambaleó un instante en la escalera antes de mirarlo con cierta culpabilidad. Baja de ahí ahora mismo. Con tu total desprecio por las reglas de Hogwarts, ¿ignoras por completo que el Ministerio de Magia tiene leyes contra el allanamiento de morada y el robo? La chica se puso roja como un tomate mientras bajaba a toda prisa por la escalera, aún sujetando los frascos de pociones. Cuando abrió la boca para hablar, Severus la interrumpió. Podría entregarte a los aurores y que te acusen como si hubieras robado en una tienda mugle de Londres. Profesor Snape, balbuceó la chica. No estaba robando otra vez. Lo prometo. Señorita Granger, dijo el profesor de pociones con voz pausada, su túnica aún está llena de los frascos que ha sacado de mi almacén. Suponía que no necesitaba darle un diccionario para que buscara palabras mientras le hablaba, como tantos otros estudiantes tontos. A menos, claro está, que estuviera intentando añadir el perjurio a su lista de crímenes. La niña de 13 años se sonrojó levemente y rápidamente dejó caer su túnica sobre el escritorio, lo que provocó que él frunciera el ceño. No las estaba robando, profesor. Lo juro. Insistió. Tomó una de las botellas, le dio la vuelta a la etiqueta y se la mostró a su profesor. Estaba revisando su inventario para ver cuáles hay que reemplazar. Varias de estas, como esta, son tan viejas que la etiqueta está borrosa. Otras, tomó otra y también se la mostró, han caducado. No es seguro guardar pociones cuyas etiquetas ya no se pueden leer o que han caducado. Hay que reemplazarlas. Severus tuvo que admitir que le impresionaba un poco aquel sabelotodo. Llevaba un inventario muy completo de las pociones e ingredientes que tenía, pero era cierto que rara vez encontraba tiempo para revisar lo que estaba demasiado viejo para ser útil. Además, era extremadamente raro encontrar un estudiante, de nivel éxtasis, que pensara en cosas como etiquetas caducadas o descoloridas. Ni siquiera podía imaginar por qué esas cosas se le habían pasado por la cabeza a una niña de 13 años que parecía tener tantas otras cosas en la cabeza. De acuerdo, dijo lentamente, procurando que no se notara la sorpresa en su voz, supongamos que me creo tu historia y retiro los cargos por hurto. Aún así, quedan los de robo con allanamiento, ya que el almacén estaba cerrado con llave y no tenías permiso para revisar mis cosas. ¿Cómo hacerlo? Contenido para aficionados y expertos. Ante esto, la chica se sonrojó de nuevo y dejó sobre la mesa los frascos de pociones que sostenía. Bueno, verás, balbuceó. Terminé la tarea que me encomendaste y no me dijiste que podía irme cuando terminara, pero no creí que debiera quedarme aquí sin hacer nada, así que tuve que buscar algo más que hacer. Fue entonces cuando recordé que no podía leer algunas de las etiquetas de tus ingredientes cuando estaba en tu almacén, así que decidí que sería buena idea revisar los artículos y clasificar lo que necesitaba ser reemplazado o etiquetado de nuevo. Severus observó a la chica frente a él un momento más antes de finalmente soltar un profundo suspiro y sentarse en su escritorio. Señorita Granger, comenzó solemnemente. Ya le he expresado en repetidas ocasiones la estupidez de sus acciones durante la Navidad. La chica asintió y permaneció allí en silencio con la cabeza agacha. Fue una tontería, peligroso e irrespetuoso en muchos sentidos. Hizo una pausa y observó a la chica un poco más. No podía creer que estuviera a punto de hacer esto y se preguntó si debía comprobar si tenía fiebre o ingresar en el psiquiátrico de San Mungo. Por otro lado, continuó finalmente, no puedo negar que la poción que logró crear era bastante avanzada y que hizo un trabajo bastante decente al prepararla. Hermione se quedó boquiabierta, atónita, mientras miraba a su profesor de pociones. Que ella supiera, era lo más cerca que había estado de elogiar a una Gryffindor. Ni siquiera pudo articular palabra para decirle que su poción no solo había sido decente, sino absolutamente perfecta. Hasta que le añadió ese pelo de gato, claro.
Dicho esto, continuó Severus, intentando evitar que el mocoso se envaneciera demasiado, la has liado. Era una poción restringida y has roto muchas reglas para prepararla. Además, soy muy consciente de que, por mucho que te castigue por esta tontería, no bastará para frenar tu tendencia, tan propia de Gryffindor, a experimentar imprudentemente en el futuro. Profesor intentó decir Hermione, pero apretó los labios con fuerza cuando el profesor de cabello oscuro la miró con severidad. No me gusta que me interrumpan, señorita Granger, espetó. Era un verdadero milagro que tuviera tanta paciencia después de la desastrosa reunión en el despacho del director. Severus la miró fijamente durante varios segundos antes de asegurarse de que la chica no lo interrumpiría de nuevo y continuó. Como decía, no me hago ilusiones de que este sea el final de tus experimentos absurdos. De hecho, no creo que jamás los termines. Por eso, voy a proponerte un trato. Hermione no pudo evitar mirar fijamente a su profesor. No era conocido por hacer tratos. Siempre imponía su voluntad. Siendo sincera consigo misma, no estaba segura de sentirse del todo cómoda haciendo un trato con el sarcástico jefe de Slytherin. Si bien creía firmemente que era su profesor y, por lo tanto, no la lastimaría, no podía negar que sería como venderle su alma al diablo. ¿Qué clase de trato, profesor? Preguntó finalmente la chica con vacilación. Severus no podía negar que le complacía un poco que la chica pareciera desconfiar de él. Había momentos en que estaba seguro de que los Gryffindor no pensaban, y ver esto lo tranquilizaba, pues Harry tendría al menos a una persona tratando de evaluar la situación por completo antes de que se metieran en más líos con sus planes descabellados. Bueno, señorita Granger, comenzó lentamente. Como ya sabe, se unirá a mí en detención todos los sábados durante el resto del año escolar. Cuando la chica asintió en señal de comprensión, Severus continuó. Teniendo eso en cuenta, le dije que se presentara los sábados por la tarde, pero le pedí que lo hiciera esta mañana. Ella asintió de nuevo para demostrar que lo entendía. Severus había decidido intentar cambiar la hora de detención de la chica y no dejarla salir con los chicos a la hora del almuerzo como una prueba para ver qué penitencia estaba dispuesta a hacer por los delitos que había cometido antes de Navidad. El hecho de que no se hubiera quejado ni una sola vez y lo hubiera hecho voluntariamente le había convencido de que realmente se sentía arrepentida de sus acciones. O eso, o simplemente era más lista que la típica adolescente que siente la irritante necesidad de contestar en cada oportunidad. La razón por la que te llamé por la mañana en lugar de por la tarde, como te dije antes, es por este trato. Si vienes a cumplir tu castigo y pasas toda la semana sin molestarme, optó por ignorar su ceja arqueada ante esta afirmación, entonces te permitiré cumplir tu castigo el sábado por la mañana, y luego por la tarde te permitiré preparar la poción que quieras, siempre y cuando obtengas mi aprobación primero. En ese momento, Hermione no pudo evitar abrir la boca de asombro. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad el profesor Snape, ese sarcástico villano de las mazmorras, iba a permitirle una especie de sesión gratuita de elaboración de cerveza los sábados por la tarde? Severus observó a la chica boquiabierta, como un pez fuera del agua, por un momento, con una leve sonrisa. Disfrutaba enormemente pillándola desprevenida de esa manera. Hay más, señorita Granger, advirtió finalmente. Hermione cerró la boca de golpe y asintió enérgicamente para demostrar que estaba escuchando. Te ofrezco este trato con varias condiciones. En primer lugar, debes entender que solo prepararás las pociones con mi aprobación y bajo mi estricta supervisión. No debes preparar ni siquiera una solución para alisar el cabello por tu cuenta, o no te gustarán las consecuencias. Cuando la chica asintió, continuó. Tampoco debes contarle a nadie lo que realmente sucede aquí abajo los sábados por la tarde. Por supuesto, puedes informar al señor Weasley y al señor Potter, ya que estoy seguro de que lo descubrirán tarde o temprano y se preocuparán por ti hasta que lo hagan, pero debes mantenerlo en secreto. Había más de una razón por la que no quería que esto llegara al resto del alumnado, ni al personal, para el caso. Para empezar, no necesitaba que todos los Ravenclaw de la escuela vinieran a intentar preparar pociones adicionales. Además, tenía que mantener su reputación. Si se corriera la voz de que le ofrecía tiempo extra para preparar pociones a una chica de segundo año de Gryffindor, tendría que despedirse de su imagen de temible maestro de las mazmorras. Si eso sucediera, perdería toda esperanza de controlar su clase, lo que podría provocar un sinfín de accidentes con niños despistados jugando con pociones. Finalmente, señorita Granger, continuó, si le digo que no puedo reunirme con usted un sábado por la tarde, no debe quejarse. Si incumple alguna de estas condiciones, no le gustarán las consecuencias.
¿Entiende? Lo entiendo, profesor, afirmó Hermione con firmeza, aunque estaba prácticamente saltando de la emoción. No podía creer que de verdad le fueran a dar la oportunidad de explorar y crear otras pociones. Las condiciones tampoco eran descabelladas, y sabía sin duda que podría cumplirlas. Si bien dudaba que alguna vez pudiera pasar una semana sin molestarlo, como él había dicho como primera condición, estaba bastante segura de que sería justo y continuaría con el acuerdo si ella hacía todo lo posible por no ser irritante. ¿Tiene alguna pregunta para mí, señorita Granger? Le daba pena preguntar, pero sabía que tenía que hacerlo para aclarar cualquier duda que pudiera tener la chica desde el principio y así evitar que le volviera a molestar con el tema más adelante. Solo un profesor, respondió ella con un leve ceño fruncido. Usted mencionó que si no cumplía las condiciones que acaba de establecer, o si volvía a preparar pociones por mi cuenta, no me gustarían las consecuencias. ¿Cuáles serían exactamente esas consecuencias? Severus frunció el ceño. Tenía que ser Granger quien hiciera esa pregunta. Había amenazado a Harry con ella varias veces desde que asumió su tutela y ni una sola vez le había preguntado sobre las consecuencias. Ahora tendría que inventarse una amenaza real para contentar al sabelotodo. Digamos que no solo dejarás de preparar pociones conmigo, sino que siempre encontraré algo diferente para que ocupes tu tiempo libre. Hermione no necesitó una explicación más detallada. ¿Puedo empezar ahora mismo, profesor? La chica estaba prácticamente saltando de emoción, y Severus no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. Pensé que querías volver a etiquetar y deshacerte de mis viejas pociones esta tarde. Oh, bueno, verás, yo solo, tartamudeó mirando los frascos de pociones que había desechado. Solo intentaba matar el tiempo hasta que volvieras. Severus no podía creer lo que estaba diciendo, pero asintió apenas perceptiblemente. Dejaremos los frascos para otro día, señorita Granger. Busque usted misma una poción que le interese en el libro de texto de tercer año, en ese estante. Señaló el lugar y casi se quejó cuando ella prácticamente saltó durante todo el camino.